Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idiomas de la calle. Si no lo conoces, mejor que te calles. Esto es para gente común y corriente. De lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Dorian Márquez. Así que para la oreja que no repito, óyeme. Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del Corito Histórico. Chayanne se llama Elmer. ¡Eso! Como ustedes saben, siempre estamos aquí en la entrada de todos los fines de semana, todos los viernes, poniendo el alma en el ruedo con esas preguntas que ustedes nos hacen, haciendo la tarea como es para responderlas aquí. Entonces, bueno, cuéntales tú ahí, Javier Lara. Así es. Recuerden que este es el Corito Histórico, el podcast donde contamos la historia de Venezuela de una forma amena, clara, concisa y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Recuerden además que este Corito Histórico es el podcast que te enseña, pero si te descuidas también te preña. Así que háblales por ahí para que andes siempre con un condón o unas pastillas encima, bella dama. Exactamente, pendiente por ahí, mejor aprenda, porque aquí estamos respondiendo sus preguntas. Recuerden que nos pueden escuchar siempre en todas las plataformas digitales, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Allí nos pueden buscar como el Corito Histórico. Allí te puedes suscribir también y nos agregas a tu feed y nos tienes ahí a cuarta cada vez que publiquemos un episodio. Pero si lo quieres vacilar por YouTube, lo puedes hacer a través del canal de Daniel Lara Farías, en donde, bueno, y también te suscribes, porque también hay otros contenidos súper chéveres, y bueno, deja tu comentario en el nuestro si te gusta, y también tus preguntas para las próximas ediciones de Chayanne se llama Elmer. Y también recuerda que si tu pregunta no sale en este episodio, se sale en el que viene seguro. Así es. Pero entonces me metí en el pote de las preguntas, seleccioné las mías, logré las suyas y voy yo con la primera. Esta es otra pregunta que va al monumento al interrogador anónimo. Esta es una que dice: ¿podrían hablar de Simón Rodríguez? ¿Dónde terminó su legado y esas cosas? Bueno, para hablar del legado de Simón Rodríguez, yo imagino que se ha referido a sus planes educativos. Sí, lo que él tenía de ideas para ejecutar por allí, como, sí, su legado para el continente. Bueno, vamos con esto. Él empezó a planear en el año 1826 unos planes de educación, porque él lo había nombrado ese año en Bolivia director de enseñanza pública de ciencias físicas, matemáticas y artes, y también director general de minas, agricultura y caminos públicos por Simón Bolívar, mientras Antonio José de Sucre ejercía la presidencia de la República, ya que Bolívar era como el presidente que estaba dejando el cargo a Sucre, dejó ese cargo también a Rodríguez como una forma de ejecutar sus planes de educación. Y entonces le dio además una dotación de 6,000 pesos anuales para que él desarrollara los planes que quisiera desarrollar. Entonces, bueno, le dieron un cargo heredero para que se decide cargo de educación de ese país. Porque tenía algo que hacerse y, coño, Venezuela tenía unas condiciones terribles fruto del sistema de gobierno español ahí con los indios y vaina, era un problema. Entonces, lo que planteaba Rodríguez era un método de instrucción y aprendizaje de oficios simultáneos. Es decir, él planteaba que los niños fueran a la escuela a aprender cosas básicas y también era la otra mitad del aprendizaje era ir a una profesión, que por lo general era aprender herrería, carpintería o albañilería. Él planteaba de esa forma unas escuelas de oficios. Y la primera fue la llamada Escuela Modelo de Chuquisaca, en esta ciudad que es hoy conocida como la ciudad de Sucre en Bolivia. Pero este plan que él tenía lo torpedearon, digamos, varios inconvenientes. El primero es que el financiamiento de este plan se hizo con dinero y bienes confiscados a los eclesiásticos. Además, no solamente con esto, o sea, ya eso hacía que la iglesia tuviese recha en un país como Bolivia, donde la iglesia era muy poderosa. Porque como Bolivia era parte de Perú, y bueno, ya saben cómo era Perú con las cuestiones eclesiásticas, entonces Bolivia no quedaba atrás. Entonces, aparte de quitarse real a la iglesia, la enseñanza pública era mal vista en ese entonces por la misma iglesia, ya que en el sistema antiguo la enseñanza era exclusiva de la iglesia. Entonces ellos están diciendo como que ya, me quitas real,
me quitas competencia. Y de paso, me estás poniendo a cargo de esta vaina a Simón Rodríguez, que es lo que tienen como marihuanero. Exactamente, me vas a poner este loco que lo que hace es poner a esos muchachos a hacer lo que le dé la gana. Exacto, porque es que Simón Rodríguez tenía la mala fama de ser anticlerical, ya que recuerden que él les puso a sus hijos nombres de vegetales para oponer, sí, su hijo, tiene un hijo llamado Zapallo. Es una forma. Y verdad que Simón Rodríguez era sendo hippie. Sí. Voy a poner a mi hijo Agidulce. Sí, él tenía un peo por los nombres del santoral, porque él decía que no, eso de usar nombres del santoral, eso es una cosa que es arcaica. Yo soy moderno y entonces yo me pongo a la iglesia y yo no voy a poner nombres santos a mis hijos. Eso que mi hijo se llama Simón, ¿qué vaina es esa? No, te vas a llamar Zapallo. Ahora, te das cuenta que Simón Rodríguez prefirió ponerle el nombre de un vegetal a sus hijos que un nombre combinado. Le voy a poner a mi hijo Calabacín. Claro, mejor Calabacín a John Franklin, John Braven, o cualquier mierda esa que se inventa que no, el nombre de la madrina, el nombre del papá, no sean así, panas, por favor. Eso trauma a la gente. Pero también estaba el problema que, ok, se puso a la iglesia en contra, que ya vemos que en realidad no era tan difícil, siendo Simón Rodríguez. Pero también se puso en contra a los ciudadanos de ahí de Chuquisaca. La gente común lo veía que había peos porque el tipo lo empezaron a llamar el loco. Y que no, que ese es tremendo loco. Y vaina, no lo dejes ahí. Entonces ya empezó con un pie izquierdo. De paso, hubo acusaciones referidas a cómo se manejaron los dineros asignados al plan, dado que si bien hay evidencia de que él no se quedó con ningún peso, es decir, quedó claro que el carajo sí administraba allí, pero sí se habla de que no hubo peculado, pero sí lo que hubo fue como malversación, es decir, que el carajo asignar reales para unas cosas, pero las cosas hacían por los caminos viejos. Es decir, la gente que puso a administrar como que no era la más apropiada para esto. Entonces mucho dinero que estaba destinado para educación se terminó yendo a, no sé, a superlanadas, caminos inescrupulosos. Básicamente los carajos hicieron la corruptiña. Okay. Y esto le llegó a oídos de Sucre, quien ya de por sí tenía una mala relación con Rodríguez porque lo veía como que era un tipo desordenado, y le reclamó de esa manera su forma de manejar las cosas. Y entonces Sucre, que además era un tipo muy organizado, un carajo que era, sí, un militar clásico con a carta de caballo, un carajo que organizaba todo, que llevaba registro de toda cosa, le chocaba todo esto y le mandó algo así como mano, de las facturas. Y Rodríguez le salió con que sí, mano, ¿cuáles facturas? Yo pagué esa ropa y no me dio un recibo. Bueno, pero eso tiene que ser organizado, pana. ¿Qué vaina es esa de lanzarte a lo loco? Tenemos 6,000 pesos. ¿Tú dónde está esa vaina? De todos esos peos y vainas, el carajo no se daba bien con Sucre. Además, le estaban dando la estocada final cuando él partió de Chuquisaca hacia Cochabamba para ver otra escuela. Mientras estaba en Cochabamba, le cerraron la escuela modelo que está en Chuquisaca. Rodríguez vio eso como una ofrenda, como que lo ofendieron porque, coño, pero me hacen estar yo no estoy ahí, coño, ¿qué vaina es esto? Todo el mundo está en mi contra. Y el carajo renunció al cargo. El carajo dijo, no, vale, yo voy a seguir esta vaina. Me voy a para el carajo. Y él lo que hizo después de aquí, o sea, renunció a este cargo, para el resto de su vida simplemente escribiendo, poniendo sus planteamientos, buscando obras sociológicas como, por ejemplo, una que escribió llamada Sociedades Americanas, que se estudia mucho en sociología. Y también escribió una defensa a Bolívar llamada El Libertador del Mediodía del Sur de América y sus compañeros de armas defendidos por amigos de la causa social. Estuvo básicamente haciendo eso hasta la muerte de Bolívar. Y él pasó de Bolivia a Perú en el año 1928. Se estableció en Arequipa y después tuvo un periodo largo, el resto de su vida, entre Ecuador, Perú, o sea, ahí dando clases, haciendo cosas, hasta que falleció en el año 1854. Pero eso es, digamos, lo que él tuvo ahí de actividades posteriores a la vida de Bolívar. Sí, después de dar clases y eso, le dieron un cargo y no le fue muy bien. Es decir, él era muy buen maestro, pero era un pésimo administrador. Y bueno, como era un hippie, tampoco le iba bien eso de estar organizado. Y eso fue como su caída. Claro. O sea, realmente Simón Rodríguez era, bueno, él hizo hasta filosofía. El tipo era un idealista, pero realmente era demasiado hippie como para tener la organización que ameritaba la república en ese momento. O bueno, lo que
lo que veía a Sucre allí como el deber ser. Exactamente, se hacía falta gente ordenada y él era lo contrario, era un tipo todo desordenado, un carajo con muy mala imagen, el que veía como un loco hippie ahí y coño, no era el momento en el cual se necesitaba disciplina. Claro, Simón Rodríguez, báñate. Pero bueno, esta es la respuesta sobre la pregunta de la pregunta acerca de Simón Rodríguez. Vamos aquí con la segunda que yo tengo por acá, que la hace el pana Hendrik. Hendrik siempre nos pregunta cosas por allí. Ya ni siquiera digo, no, que es Hendrik tal, no, porque Hendrik como ahí de la casa que siempre pregunta cosas. Claro. Y él nos pregunta sobre Diógenes Escalante, que si fue que lo volvieron loco, se volvió loco, y que si eso derivó en el golpe de octubre del 45. Sé que Diógenes Escalante es un episodio de la historia contemporánea de Venezuela. Yo no sé si es que de verdad es muy poco conocido o ampliamente conocido. Entiendo que hay una novela del año 2008, El pasajero de Truman, de Francisco Zuñaga, que bueno, habla muchísimo y hace una muy buena investigación ahí sobre los acontecimientos que vuelven la vida de Diógenes Escalante. Pero bueno, para poner un poquito en contexto sobre el personaje, Diógenes Escalante fue un político, un diplomático venezolano, tachirense, que estuvo varias veces como candidato, como por decirlo, como precandidato, como un nominado allí, que este tipo debería ser candidato presidencial. Entonces, ¿qué ocurre con Diógenes Escalante? Que hubo dos ocasiones en las que su nombre gravitó por allí en la órbita de la candidatura presidencial, pero hubo un momento en el que se dio por fin, que es para las elecciones que se estaban planificando durante el gobierno de Medina Angarita. Entonces, ¿qué ocurre con Diógenes Escalante? Diógenes Escalante, él era un diplomático de carrera, era una persona que había tenido desde el gobierno de Gómez, entiende, una amplia carrera como diplomático fuera del país, pero en ese momento el contexto, lo que estaba buscando el ambiente político, era una persona que no haya peleado con nadie. Correcto, sí, alguien que fuera de lo que se llama de consenso, porque eso era posterior a la... Sí, o sea, ya era el fin del periodo andino, o sea, ya Isaías Medina no seguía en el cargo, tenían que elegirse a alguien, entonces habían grandes decisiones porque sabían, están ya los partidos ahí montados, o sea, estaba ya Acción Democrática, estaba el PCB, y todo eso buscaba como hacer una transición ordenada de democracia. O sea, de esa manera Medina buscaba colocar un candidato que caía bien a todos, ya que había propuestas que se coloca Oslar Pietri, pero Oslar Pietri, como quedó demostrado en la historia posterior, nunca fue capaz de construir consenso, siempre tenía rechera con alguien, entonces, coño, caía muy mal Oslar Pietri. Sí. También había otros carros por ahí, pero el que sí estaba como en la órbita en lo que querían los demás, o sea, porque los requisitos en los que estaban como que no se querían, eran innegociables, eran, Medina quería que fuese, a juro, un andino, un gocho. Y los otros, el Partido Comunista y AD decían, no, pero necesitamos a alguien que nos caiga bien, que sea capaz de dar una transición, que sea alguien con experiencia y con rodaje internacional. Entonces, los que quedaban eran Diógenes Escalante, porque Diógenes Escalante era andino de Táchira y además venía a ser embajador en Washington. Y esto era como un bar que decía, no, este es un hombre de Washington, un hombre que sabe idioma, un hombre que es culto, un tipo que sabe, entonces, coño. Y de paso nos cae bien, o sea, no es un becerro. Entonces se reunía todo ahí, era como el hombre consenso para esto. Simplemente un tipo que no haya peleado con nadie, y bueno, Diógenes Escalante realmente era el tipo. Hay una anécdota ahí como eso que mencionaste con Oslar Pietri, que mencionaba el mismo Oslar Pietri de que Medina, conversó con Medina acerca de la posibilidad de su candidatura, y bueno, Medina decía que para ser presidente tenías que ser un militar o andino, y él no tenía ninguna de las. Exacto, pero era de Valencia Civil, se jodió. Diógenes Escalante cumplía con el requisito de ser andino y fue llamado desde Washington para que viniera a asumir la candidatura presidencial. El tipo estaba como vacilante al respecto, yo no sé si tal, pero bueno, dale, pues me voy a montar en ese carro. Y él llega a Caracas, él llega, bueno, la gente lo recibe y toda una ovación, y este es el hombre que va a arreglar Venezuela y no sé qué, un tipo de mundo, un tipo que no está contaminado con la política local,
Entonces, buenísimo Diógenes Escalante. Tú sabes que además Diógenes Escalante se rodea, por aquí uno de sus asesores es un tal Ramón J. Velázquez. Ah, imagínate. Uno de sus secretarios. Este muchacho, Ramón J. Velázquez, logra llamar la atención de Diógenes Escalante. Esto es una anécdota cool, porque Ramón J. Velázquez trabajaba en ese momento para Últimas Noticias. Ah, claro. Periodista. ¿Qué hace Ramón J. Velázquez? Él es un reportero, bueno, un muchacho, ¿vale? No tiene todavía como que ese nivel para llegar a Diógenes Escalante, y lo que hace es comunicarse con la hermana de Diógenes Escalante, que llevaba un archivo de todas sus declaraciones. Y él vio todas sus declaraciones y armó una entrevista como que él se lo hubiese hecho, y la respuesta eran las declaraciones. O sea, nada de lo que dijo Diógenes Escalante en esa entrevista supuesta es mentira, pero él no lo dijo, o no se lo dijo. Ah, es una entrevista, armó como una entrevista imaginaria a partir de lo que ha dicho, sus decretos y su vaina. Ok, pero de su pensamiento. Es una técnica, pues. Eso le llamó la atención al tipo, que hermano, ¿dónde tú sacaste esto? Vale, yo nunca he hablado contigo. Y va, bueno, vente, llégate. Y Ramón J. Velázquez es, comento esta anécdota porque Ramón J. Velázquez es un personaje principal en este asunto de estos días de Diógenes Escalante y su locura en este periodo. Y lo que ocurre con esto es que, bueno, empieza en este contexto, él llega, bueno, es el candidato, el otro candidato es Eleazar López Contreras, que él pretende ir, él tenía ahí una serie, él se separa de Medina Angarita porque él quiere ser presidente. Claro, quiere volver al cargo. Y bueno, el tipo tiene una aceptación. Hay gente que piensa que, bueno, él se lo merece porque él, cuando agarró el coroto después ahí de Gómez, él llevó la cosa bien. Y hay gente que decía, este tipo lo merece, vamos a darle el chance o qué sé yo. Entonces tenía una muy buena publicidad, tenía una aceptación y tenía prensa. Y empieza esta prensa lopecista a atacar a Diógenes Escalante con cosas como que, bueno, pero este tipo, ¿sabes? Lleva, de los últimos 30 años, lleva 6 meses fuera del país. Lleva 6 meses en el país, es lo más que ha pasado en los últimos 30 años. O sea, este tipo no conoce el país. Hay pueblos que no conocen el nombre de Diógenes Escalante. Argumentico, claro. Esto lleva a Diógenes Escalante a también incluso, bueno, mira, yo no conozco el Oriente, vamos a planificar, Ramón J. Velázquez, llega, te vamos a planificar una gira oriental. Claro, una gira por Oriente para comer carota con azúcar y todo. Pan con empanadas, esas delicateces. Exacto. Pero en este periodo empiezan a ocurrir unas cositas que, bueno, llaman la atención. Con Diógenes Escalante, con un día, al parecer, le están presentando el plan de la gira, y el tipo le da por una de que, mira, ¿ves? Usted aquí hablando huevona, ¿y quién acaba de pasar por ahí? López Contreras, y se metió para el cuarto y me robó la ropa. Ya, ¿cómo es la vaina, Diógenes? ¿Qué dijiste? No, bueno, ustedes aquí están hablando paja y acaba de pasar López Contreras, ahí está López Contreras, se metió ahorita para allá y me robó mi ropa, me robó mis cosas. Coño, ¿cómo te va a robar López Contreras a ti, mano? Si López Contreras tiene, aquí te va a estar robando. Y nosotros tus camisas son todas feas, marico. Con esas camisas floreadas, ¿vale? Entonces, a Diógenes le da por ahí, esto, coño, llama un poco la atención, pero hay un punto de inflexión que ocurre en donde está también el mismo Ramón J. Velázquez, incluso ese es su relato, en donde Diógenes Escalante tiene pendiente un desayuno con Isaías Medina Angarita. Ajá. Este desayuno con Isaías Medina Angarita, bueno, ellos iban a ir a conversar unas cosas, porque tú sabes que estaba ahí en la órbita, estaba un tal Rómulo Betancourt trayendo unas ideas y que de voto universal, directo y secreto. Oh, esas terribles ideas que plantean los adecos, según vamos a hacer Medina. una constituyente para que todo el mundo vote. Y entonces aquí esto es lo que estaba ahí. Y ya él había hablado con Diógenes Escalante y que, mira, métele ahí el voto universal, hermano. Entonces, bueno, aquí había un asunto con esto, y Medina Angarita dice, bueno, vamos a conversar con Diógenes. Y había un día pautado para ese desayuno. ¿Qué ocurre? Que el día del desayuno está allí en la habitación del Hotel Ávila, en donde estaba quedándose Diógenes Escalante desde su llegada al país. Estaba ahí Ramón J. Velázquez, y bueno, estaba Diógenes esperando a Diógenes Escalante para esa cita, pero se había tardado mucho. Recibe una llamada de un edecán de Medina Angarita y que, mira, ya es hora del desayuno y tal. Y le pregunta Ramón J. Velázquez, porque esa llamada la tiene Ramón J. Velázquez a Diógenes Escalante,
mire, lo del desayuno, que si va a ir, que cuándo va a ir. Y Diógenes Escalante le dice, dígale al presidente que no puedo ir porque mis camisas, me robaron todas las camisas. Mis camisas salieron volando por la... ¿Qué? ¿Cómo es la vaina? Y Ramón J. Velázquez transmitió exactamente lo que dijo Diógenes Escalante al edecán de Medina Angarita. El señor Diógenes Escalante dice que no puede asistir porque le robaron todas sus camisas. Salieron volando. Medina Angarita se alerta y dice, ya, que aquí está pasando una vaina. Mira, no hablé con nadie, ya voy para allá y tal. Y ahí estaba Diógenes Escalante frente a Ramón J. Velázquez, bueno, parado, sin camisa, porque le robaron todas sus camisas. Pero su closet estaba lleno de camisas. No, sí, se volvió loco, mano. Entonces, ¿qué pasó aquí? Se volvió loco. Entonces, ¿qué dice? Aquí es donde entra la cultura popular, porque es lo que decíamos la semana pasada en el episodio de José Antonio Anzoátegui. Que, no, a ese le pasó algo, a ese lo envenenaron y tal. Entonces, con Diógenes Escalante ocurre que venía el hombre que venía a arreglar este país. Y lo mataron los adecos, porque los adecos siempre tienen la culpa. Mira, sí. Lo volvieron loco los adecos, lo volvieron loco López Contreras y no sé qué. Entonces, ahí por le inocularon la locura. Le inocularon la locura. Bueno, así locura en un café. Le echaron locura en un café. Así mismo, una de las teorías que salió al respecto fue que Diógenes Escalante se comió una langosta y esa langosta tenía una cosa. Carajo, tu quintico vuelve loco. Y él se la comió, le cayó mal y mira, y terminó así. La otra... Chamo, eso suena a Evo Morales diciendo que si como es por te vuelve marico. Oh, chamo. La otra teoría me encanta, que es la del carato de López Contreras. Ok. Bueno, que López Contreras, tú sabes que ellos son amigos, esa parte, bueno, es una parte de su background de Diógenes Escalante, él es tachirense, Diógenes Escalante participó en la revolución restauradora de Cipriano Castro y estudió con López Contreras allá en Táchira. Son personas que se conocen y bueno, ellos eran aquí como rivales, entonces dicen que López Contreras pasó por allá, llevarle un carato que a él le gustaba y él se lo tomó y desde que se tomó ese carato de López Contreras, mano, mire ese hombre, el carato de la locura. Yo pie con bolas. Coño, ¿qué carato es ese para ver si me lo tomo, vale? Recomienden, panas. Claro, todo. No, ya sé. Eso fue que le brindó una de centauro. Bueno, capaz le llevó un centauro. Uno no sabe. Centauro, o si no, esa no fue Old Trafford. Entonces, resulta que, bueno, obviamente nada de esto pasó. Estaba Ramón J. Velázquez allí cuando él tuvo este episodio. Llega el presidente. Los adecos dicen que piensan en ese momento y que ya va, esto es para joder. Tú no lo crees Medina Angarita para joder, porque tú sabes que los adecos en ese tiempo estaban radicales en su vaina. Sí, claro. Y que ya va, esto es este tipo para joder, ¿qué está pasando aquí? Y se genera entre la vaina una comisión para evaluar el estado de Diógenes Escalante. Y bueno, cuando lo van a ver, el médico dicen, bueno, este señor de verdad está chiflado. Perdió la chaveta. Exacto, esta persona perdió la chaveta. ¿Qué pasa con este asunto? Que es la otra parte de la pregunta que nos hace sobre Diógenes Escalante, de que si derivó esto en el golpe de octubre del 45, porque una de las declaraciones tempranas, si no me equivoco, de Ramón J. Velázquez, pero creo que fue interpretada de esa manera, es que al bajar el médico y decir que mira, sí, esta persona no está capacitada para ejercer la candidatura presidencial, de ahí salió todo el mundo a conspirar. Que bueno, pudo haber sido así, pero eran conspiraciones que ya están en curso. O sea, no fue que este episodio generó el golpe de Estado. Incluso hay una entrevista que le hace Eleazar Díaz Rangel a Pérez Jiménez y le pregunta sobre este asunto y Pérez Jiménez dice que igual ellos iban a dar el golpe. A ellos, claro, no, tiene sentido porque lo que hizo esta cosa de Diógenes Escalante fue que al final lo que logró hacer es que AD, Rómulo de Tancurra o León y los demás finalmente se acercaran a Pérez Jiménez, que ya sabían que estaba su combo, la llamada Unión Patriótica Militar, porque ellos tienen una logia militar, Delgado Chalbó, Mario Vargas, tenían una logia militar que ya estaba planeando hacer un golpe. Lo que hizo AD fue, tras Diógenes Escalante, fue como, coño, ya no hay excusa, ya tenemos que, esta gente ya no tenemos candidato, estos carajos no van a ceder, van a poner que Seuslar Pietro o un gocho nulo ahí, hay que buscar otra manera. Eso lo que hizo fue
agregar, digamos, lo que le faltaba a lo que iba a ser el golpe de Pérez Jiménez, que era el respaldo político. Entonces se unen AD y de esa manera es que dan su golpe. Exactamente, o sea, no fue que el golpe del 45 se dio porque Diógenes Escalante enloqueció y no estuvo se iba a dar para ejercer la candidatura. Capaz el tipo ganaba las elecciones y Pérez Jiménez y los militares y quienes sean que se juntaron ahí, que bueno, Acción Democrática como la fuerza más activa en este asunto, se hubiese sumado y capaz le daban el golpe. Pero es verdad esto porque Acción Democrática, Rómulo Betancourt estuvo en contacto primero con Diógenes Escalante y tras este asunto, entonces que bueno, aquí ¿qué otro peo hay por ahí? Pérez Jiménez, bueno, este es el hombre. Entonces eso iba porque iba. Sí, no, era lo único. Simplemente Diógenes Escalante lo que hizo fue como mover las piezas para alinear todo para que el golpe fuese exitoso. Es decir, sea el golpe con Pérez Jiménez fuese Escalante o no, pero tal vez sin el apoyo de AD no habría tenido el mismo éxito, porque AD le dio como el sustento político a esa acción. O sea, si ellos dan el golpe, simplemente eso no un cuartelazo más, una revolución más, pero en cambio con AD respaldándolo era ya una cuestión más política, más de la sociedad, para dar una cuestión que fuese un verdadero cambio a las instituciones de la República. Eso es lo único. Exactamente. Entonces, bueno, esto es lo que hay con Diógenes Escalante, de verdad, un personaje, bueno, bastante importante en nuestra historia, un tipo que tuvo una gran carrera como diplomático también, pero que forma parte de este panteón de personajes que los venezolanos o mucha gente se agarra para decir, si esto no hubiese pasado, este país fuera distinto. Entonces, bueno, esto es lo... No, si se quedó llegada al poder, probablemente y se iba a decir, pues iba a las camisas, pero en la estación de Miraflores, y que iba a ser eso, peor aún. Exactamente. Entonces, bueno, esto es lo que con Diógenes Escalante. Espero que, bueno, haya cubierto la duda que hay al respecto. ¿Qué más tienes tú por ahí, Maná? Aquí tengo una pregunta de Milady Santos. La pregunta es lo siguiente. ¿Quién mató al primer vicepresidente de la República y gobernador de Caracas, general Juan Crisóstomo Gómez, en tiempos de dictadura? Ok, Ajá. Esa pregunta está buena, ¿viste? Eso es un tema interesante. Sí, bueno, vamos lo primero. A Juan Crisóstomo Gómez, por una cuestión histórica, se le conocía como Juancho Gómez. O sea, siempre lo llamaba. Se lo llamaba a su hermano Juan Vicente, o sea, era Juancho. El homicidio de Juancho Gómez se le atribuye a su amigo Isaías Barrientos, que ocupaba el cargo de ecónomo de Miraflores, que era residencia oficial. Pero Isaías Barrientos se decía también que era su amante, cabrón, etc. Es decir, ellos tenían una extraña relación homosexual, según los cronistas de la época y los biógrafos del general Juan Vicente Gómez. Habla aquí Domingo Alberto Rangel, un biógrafo importante de Gómez, alias Jurunga Muerto, que Juancho Gómez cayó asesinado mitad por líos de pantalones y mitad por conspiración entre facciones del clan Gómez en la pugna para quedarse con el poder cuando el benemérito falleciera. ¿Esto ocurre de qué manera? Pues que en el año en el que muere Juancho Gómez es 1923. Este año, el bagre Juan Vicente Gómez estaba muy mal de salud. Él tenía unos problemas graves de próstata que lo acompañaron al resto de su vida, que en ese momento se decía que ya que no estaba a punto de pelar bola, o sea, estuvo muy grave, entonces estuvo al borde de un coma urémico. Y entonces esto hizo como que el clan familiar se le asomaran las agallas para quedarse con el poder. De esa forma, habían cerca de 3 facciones para quedarse con esto. Una estaba liderizada por Eustoquio Gómez, que era el primo del presidente Gómez, era en ese entonces gobernador de Táchira y figura marina del régimen. O sea, él siempre se atribuía lo peor. Creo que eso lo tocamos ya en otro corito, de cómo el tipo era bien malvado, nivel Diosdado. También aparecía allí en la baraja Juan Vicente Gómez Bello, el hijo del presidente, y que era en ese entonces inspector general del ejército. Es decir, tenía el cargo más importante del país, que era además un cargo creado especialmente por Gómez para él. O sea, claro que tenía que estar a cargo del ejército, ser el máximo por encima de los demás. Y por último estaba Juancho, que era vicepresidente y además gobernador de la capital del país. En esta pugna, sin embargo, aunque esto que estaba mirando la cosa con gran poder, él no contaba mucho porque él estaba votado por Táchira. Entonces los que realmente estaban ahí como en la... Sí, ya estaban en la última curva, eran Juancho
y José Vicente Gómez, Vicentico. Pero aquí, el que más tenía que perder era Juancho. Porque si ya de por sí ser homosexual en la Venezuela actual es un peo, imagínense ser homosexual a principios del siglo XX, donde la actitud general de las personas es ser como el señor Mauro. Es decir que todo el mundo es marico, 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 marico. Es decir, esa es la actitud general sobre la homosexualidad entonces. Y lo de Juancho era una cosa muy distinta y muy grave porque él tiene su relación con Barrientos, una relación bien rara donde eran a veces pareja, pero a su vez Barrientos le presentaba muchachos, le pichaba carajitos ahí para que hicieran sus cosas. Eso se daba, ese tipo de relaciones tenían ellos ahí de Jeffrey Epstein. Exacto, una cosa así bien rara. O sea, se iban presentando amigos y vaina, una relación bien extraña. Pero lo que ocurre es que, al parecer, Juancho se levantó a un muchacho que presentó Barrientos, pero como que Barrientos se había presentado no para que se enamorara. Entonces, básicamente le quitó un geo, por decirle así. Esto llegó a oídos de Dionisia Bello, una antigua mujer del presidente Gómez, que era la madre de José Vicente Gómez Bello. Sí, era la primera querida del presidente, pero ya no lo era porque Juan Vicente Gómez ya tenía otra mujer. Y entonces Dionisia, ella al saber esto y viendo que este Juancho tenía ese problemita, vio que ese carajo Barrientos estaba muy enojado, ella, digamos, instigó el asesinato personalmente, sirviendo como cómplice interna de los que conspiraron para que ese crimen se diera. Es decir, fue como que la que le dijo a Barrientos que le eche bolas, que ella le limpiaba el camino para que él entrara y jodiera a Juancho. Lo que pasó es que entonces, el 29 de junio del año 23, Juancho salía del Teatro Olimpia con su amigo Vito Modesto Franklin. Llegaba a Miraflores a medianoche, se toma un guarapo para dormir que le da sus sirvientes personales, y a su dormitorio lo apuñalan 27 veces. 27 veces. 27 puñaladas le dio Isaías Barrientos. Y lo más macabro es que se dice que la escena la presenció la mismísima Dionisia Bello, que había ido para allá vestida de hombre para pasarse apercibida. Sí, es un crimen escabroso. Entonces esto ocurre y pasa el tiempo, o sea, unos cuantos minutos, tal vez una hora, y la escena del crimen es descubierta por una doméstica de residencia. Esa mujer ve esa escena y llama y da alarma. Le llega esos oídos a Gómez. Gómez, sorprendido, le dice a Eloy Tarazona que mande a detener a toda la guardia del palacio. De esa forma, capturan a los guardias y capturan a Barrientos. De esa forma, Barrientos para a la rotunda y allí es torturado de las peores formas posibles por quien vino a ser el sucesor de Juancho, el nuevo gobernador de Caracas, Julio Hidalgo. Los detalles sobre las torturas a Barrientos son bastante graves. Se habla de que le aplicaron hasta drogas traídas de Estados Unidos que eran llamadas suero la verdad. Si le aplican inyecciones para que hable, para que diga qué es lo que pasó. Pero el hombre aguanta. Lo caen a golpes con rifle, dan culatazos. Lo cuelgan en el techo de la celda. Le revientan los dedos. Sí. Todos los rostros de las torturas del gomecismo le caen a este hombre. Finalmente, cuenta aquí a Domingo Alberto Rangel que Gómez conoce la verdad de lo que ha pasado por medio de una investigación hecha por la auditoría del ejército que estaba a cargo de Ovidio Pérez Agreda, un amigo personal de Gómez. Pérez Agreda le da un informe que confirma todo lo que estaba pasando, como solía su hermano, y entonces esto lógicamente indigna a Gómez, que lógicamente se pudo haber puesto como fue el señor Mauro. De esta forma, Gómez, indignado, destruye el expediente y dice como que va a poner punto final a todo esto, y manda a eliminar a Barrientos. Barrientos finalmente cae muerto, víctimas de las torturas. Y de esta forma, simplemente el crimen queda como olvidado. O sea, es como que no, lo asesinó Barrientos y ya. No quieren hablar más de eso y simplemente queda así para no, digamos, manchar la imagen de la familia presidencial. Y de esta forma, el que queda como el siguiente en línea sucesoral es José Vicente Gómez como primero al bate. Y así fue, para los involucrados, entonces, excepto para otro material, un crimen perfecto. Esto fue lo que pasó ahí. Sí, vale. O sea, ahí salieron jodidos los dos amantes, por decirlo así. Sí, por una conspiración ahí palaciega. Ok. Es un
es un tema muy controversial. Incluso entiendo que hay un libro. Sí, varios libros, Pero- varios escritos. que hablan sobre este asunto, porque bueno, es bastante controversial por lo mismo que comentaba Javier hace un momento. Si en este momento es un peo ser homosexual en este país, bueno, en muchos lugares del mundo, en esos tiempos, y era Ike Gómez el presidente, imagínate tú. Entonces, bueno, es un... Sí. Habla de esto ahora, Dorian. Bueno, vamos con la última pregunta. La última pregunta, esto va aquí, digamos que rápidamente, porque son unas anécdotas allí que quisiera comentar, porque nos pregunta Elmer Pérez. ¡Eso! Claro que vamos a responder tu pregunta, ¿vale? Si eres el tocayo de esta sección, ¿vale? Chayanne se llama Elmer Pérez por hoy. Dale, échale leña al fuego, Candela. Fíjate, él me pregunta que qué tan terribles eran los calabozos de la Rotunda. Bueno, te acabamos de dar un ejemplo, Elmer, o sea, todo lo que le hicieron a ese hombre barriento, o sea, le metieron inyecciones de pentotal sódico, quién sabe qué, pasó la verdad, lo guindaron, lo coñacearon a culatazos, le rompieron los dedos, coño, obviamente la Rotunda no era tan divertida. La Rotunda no era, exacto, la Rotunda no era un juego de carrito, no era Plaza Sésamo, no era nada de eso. Pero bueno, sobre esto, ya esto habla muchísimo del tipo de cosas que pasaban en esta cárcel. Esto fue uno de los sitios de reclusión favoritos de la dictadura de Gómez, que se ubicaba, donde se ubica en este momento la Plaza La Concordia en Caracas. Es correcto, cuando después de Gómez, eso se mandó a destruir, o sea, destruyó el pueblo, tipo la Bastilla, y López Contreras creo que fue el que mandó construir allí una plaza como una forma de decir nunca más. Entonces creo que la Plaza La Concordia, forma de que todos concordemos. Exactamente, pero entonces sí, pasaban todo tipo de cosas en los calabozos de la Rotunda. Por ejemplo, hay un informe creado por la Unión Cívica Venezolana para la época, en 1928, se publica en Nueva York este informe sobre la situación carcelaria de Venezuela. Y se hablan sobre las muertes o los acontecimientos que han existido en la Rotunda. Allí, por ejemplo, hay una lista pormenorizada allí de los casos que han habido de muertes. Y las causas en general son muertes por hambre, muertes por envenenamiento. Hay una muerte aquí por latigazos y veneno. En general, la mayoría de los muertos eran envenenados o eran muertos por golpizas. Además, dentro de la Rotunda se aplicaba una tortura, un método de tortura que llamaban el tortol, que era un mecate con nudos que te lo ponían en la cabeza como una corona, como una cinta allí, como una bandana, pero ese mecate seguía hacia atrás y al final tenía un garrote, un palo, que eso te le daban vueltas, mira, hasta que te lo apretaban en la frente y ahí murió gente. Coño. Y también, bueno, gente fue víctima, o sea, hubo gente que quedó viva, pero bueno, en esa misma práctica... en esas condiciones eso no es vida. Y había otra práctica que se aplicaba dentro de la Rotunda y también en otros sitios de reclusión de la dictadura de Gómez a nivel nacional. Puerto Cabello, como Puerto Cabello, por ejemplo, así que implicaban los famosos grillos. Exactamente, en el Castillo del Libertador mandaban gente y bueno, además eso era un clásico de esos tiempos, que era la aplicación de grillos. Los grillos, o bueno, la vaina donde viene el término jalabola. Exactamente. Que era que mucha gente le ponían esa bola que no ven las comequitas, esa bola de metal amarrada a una cadena y tú tienes que arrastrarla. Pero si eras un preso de bastante reconocimiento, podías tener, digamos, a un eunuco, a un esclavo, a un mediocre que te ayudaras con la bola. Entonces de ahí viene el jalabola, el carajo que va jalándote la bola para que no vayas tan incómodo. Exactamente, y esto bueno, porque vienen de este tipo de métodos que le aplicaban a los reclusos. Otro que se aplicaba por ahí, que te iba a comentar, que no era únicamente en la Rotunda, sino que era una práctica, bueno, también extendida en otros centros de reclusión, que era lo que llamamos guíndate por las bolas. Eso es verdad, eso que dice, no, tienen que quitarlo de las bolas y tal. Eso se aplicaba en la dictadura de Gómez, aunque hubo quien dijo
que si bien esto es verdad, los casos en los que se aplicó este método no ascienden a 3 docenas de personas. Mano, a mí me parece que aunque se haga con una persona sigue siendo algo grave. O sea, tú me estás diciendo que, ay, no fueron tantos, fueron solamente 30 personas. Marico, están agarrando 30 personas por las bolas. O sea, son 60 bolas agarradas. Tú eres loco. Ahí hubo, una cantidad de personas a las que se le arrancaron los testículos con esta práctica. Incluso hay una carta que es enviada por una señora desde Carúpano, que le envía a Gómez esta denuncia y que mira, mi esposo lo agarraron preso y le hicieron esto, lo guindaron de sus partes. Entonces, esto ocurría en la Rotunda también y en otros centros de reclusión del país. Pero sí, la Rotunda era un sitio realmente terrible. También se amplía mucho sobre esto en la obra de José Rafael Pocaterra, Memorias de un venezolano en la decadencia. Esto es un libro que describe, porque habla de la experiencia de José Rafael Pocaterra en los calabozos de la Rotunda. Y también se habla de una serie de barbaridades que se cometen ahí. Entonces, esto es lo que hay acerca de la Rotunda y hasta aquí llegamos con esta edición de El Chayán se llama él. ¡Eso! Es correcto, panas. Así que nos despedimos. No sin antes recordarles que estamos en todas las plataformas digitales y si te gustó este contenido y lo estás escuchando desde YouTube, en el canal de Daniel Lara Farías, dale like, suscríbete, déjanos ahí tu comentario y también en las plataformas digitales te puedes suscribir allí en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast también y nos agregas allí y nos tienes a cuarta cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Háblales ahí. Así es. Recuerden que las convocatorias para los Chayán se llama Elmer las estamos haciendo más que todo por Instagram en la cuenta @elcuriosohistórico_, donde por lo general Dorian haría en Caracas o yo, Javier Lara, aquí en Leipzig. Hacemos las convocatorias. Yo por lo general paso por momentos históricos para recordarles a la gente que hagan las preguntas, de qué manera las hagan y todo eso. Pero panas, este fue el corito histórico Chayán se llama Elmer número 12+1, número Chucky. Me quité ya.